Maestros, alumnos, amigos todos, tengo la gran satisfacción en este marco del 50 aniversario de nuestra escuela, Escasi, dependiente de la Universidad de Guanajuato, presentarles al contador público y maestro en administración, Juan Ramón Santillana González, quien hizo sus estudios de licenciatura en la Escuela Bancaria y Comercial y la maestría en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Ha ocupado cargos de auditor interno, contador, director de finanzas, director de administración, contralor y gerente de importantes empresas del sector privado. En el sector público ha sido, entre otros cargos, auditor general del Gobierno del Estado de México, director de Administración y Finanzas del DIFEM y contador mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Estado de México. Es catedrático desde 1980 de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM, desde 1982 del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, y a partir de 1998 de la Universidad del Valle de Toluca. Prolífico escritor y articulista, cuenta actualmente en el mercado con 8 libros propios, uno en contaduría y uno en traducción. Fue ganador del primer lugar en el Premio Nacional de la Contaduría Pública Mexicana. Es miembro desde 1991 de la Comisión de Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente se desempeña como director de Extensión Universitaria de la Universidad del Valle de Toluca. Con ustedes, el contador público Juan Ramón Santillana González y su tema: Contaduría Pública, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. Con ustedes, contador Santillana. Buenos días, muchachos. Agradezco a esta Escuela Superior de Contaduría y Administración de Celaya el honor de estar con ustedes y transmitir un tema que para mí es muy interesante, muy novedoso, y bueno, esperemos sea de su interés tanto a ustedes como para las autoridades universitarias esta corriente, esta postura que vamos a tratar en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. Quisiera hacer algunos comentarios antes de exactamente las láminas que voy a proyectar, inclusive algunas más, porque este material está diseñado para 3 horas. Vamos a reducir la plática para concluir a las 11 de la mañana, de tal manera que ustedes puedan programar sus actividades. Sepan que vamos a terminar a las 11. Entonces, de las láminas, una reproducción exacta está en poder del maestro Guevara. Para quien quiera consultarlas o reproducirlas con toda confianza, están a su disposición. Hago este comentario porque muchas veces a los asistentes a un evento de esta naturaleza se la pasan copiando, y ni copian todo y ni atienden. Entonces mejor queda la referencia de que el material lo van a tener ustedes a su disposición en el momento que lo deseen, a partir de ya. Vamos a hacer también un poco dinámico el evento, en el sentido de que, por favor, durante el transcurso de la plática, quien tenga alguna duda o quiera que ampliemos algún concepto o algún detalle, con toda confianza me levanta la mano y generamos el diálogo. Así lo hacemos un poquito más ágil y se hace menos tedioso para ustedes y para mí en un monólogo permanente. Entonces, en el momento que quieran, con toda confianza me dicen e intervenimos y generamos el diálogo, si son tan amables. Como reza la lámina, vamos a ver, los voy a introducir, les voy a presentar al fabuloso mundo de la contabilidad y la auditoría gubernamental. Mi vida profesional afortunadamente me ha dado la oportunidad de incursionar en estos campos, en este campo de la profesión, y verdaderamente es interesante el que sepan ustedes que existe esto también, porque un problema que hay, y no únicamente de esta universidad o del Estado de México, de la Ciudad de México, sino es un problema a nivel nacional, es que la contabilidad gubernamental y la auditoría gubernamental no está contemplada en los planes de estudio. Algo verdaderamente
digno de llamar la atención, porque no es lo mismo una contabilidad financiera tradicional como se las enseñamos a ustedes a una contabilidad gubernamental. Es que una simple lógica que uno pueda pensar, ¿que los gobiernos no llevan contabilidad? ¿Que la contabilidad es idéntica para uno y para otro? ¿Que los principios de contabilidad se aplican en uno y otro? Inclusive el Instituto Mexicano de Contadores Públicos única y exclusivamente es contabilidad financiera, no toca la contabilidad gubernamental. Y luego, si entramos al terreno de la auditoría, hacíamos una estimación que puede haber aproximadamente 6,000 auditores que trabajan en auditoría gubernamental desde el punto de vista Contralor Mayor de Hacienda, es decir, Poder Legislativo, y no menos de 25,000 auditores a nivel nacional, y no menos de 25,000 auditores trabajan en lo que es auditoría gubernamental desde el punto de vista de secretarías de la Contraloría. Fíjense qué universo estamos hablando. Y se estima que hay no menos de 40,000 auditores fiscales en todo el país, contratados, aparte de un número, puede ser tal vez mayor, de muchachos que hacen su servicio social en las áreas de auditoría fiscal. Si juntamos estos miles de profesionistas que están actuando dentro de la auditoría gubernamental, ya se forma un número representativo. Y el problema como punto es que no se toma en cuenta la auditoría gubernamental y la contabilidad. Es decir, y para saber auditoría gubernamental, para practicar auditoría gubernamental, hay que saber forzosamente contabilidad gubernamental. Entonces es interesante que no obstante su universo y la importancia tan determinante que tiene en un gobierno estos temas, en la academia, lo digo con sinceridad y con respeto también, estamos fallando en que no damos, cuando menos a nivel de materias optativas o un posgrado o una especialización, este tipo de conocimientos. Insisto, no es de aquí, es de todo México. Esta charla he tenido el honor de darla no menos en 10 o 12, de haberla ya dado en 10 o 12 lugares distintos de la República Mexicana, y me encuentro ante el mismo caso. Bien, los voy a introducir para que tengan una idea de la referencia y crearles esa expectativa, ese interés por estas materias, porque nadie está escrito que tal vez algunos de ustedes, ya su vida profesional futura, pueda darse precisamente en estos campos, no únicamente trabajar para el sector privado. Como punto de partida, vamos a ver esta lámina que yo le llamo similitudes, para buscar la analogía entre lo que se da en el sector privado y lo que sucede en el sector público desde el punto de vista de organización. No, así de porque voy ahorita no voy a poner así. Gracias. Esta lámina, fíjense que ha causado mucho interés, no únicamente a nivel de estudiantes, sino de profesionistas, inclusive de personal que trabaja en el gobierno. Vamos a ver. Vamos a hacer la similitud entre entre lo que es la actividad o el concepto, las empresas del sector privado, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Esto aplica en todos los ámbitos de la República Mexicana. La autoridad, ¿sí se alcanza a ver, más o menos? Bueno, si no, imagínenselo, ¿no? Y de todas maneras lo van a ver tienen el material ahí a la mano. El órgano supremo de autoridad en una empresa del sector privado es la Asamblea de Accionistas. En el gobierno federal es el Congreso de la Unión, recordemos, Congreso de la Unión es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En un gobierno estatal es la Cámara de Diputados, porque no hay Senado, y en el gobierno municipal es un ayuntamiento. Entonces aquí tenemos una analogía en estos 4 ámbitos de acción. El órgano administrativo en el sector privado es un consejo de administración,
El gobierno federal, el gobierno estatal no tiene un órgano administrativo, aun cuando lo han dado en llamar el gabinete, casi todos los secretarios de Estado es el gabinete, pero no es exactamente un órgano administrativo. El gobierno municipal son los ayuntamientos. ¿Quién ejecuta? El presidente del Consejo de Administración, el presidente de la República, el gobernador del Estado y el presidente municipal. El proceso presupuestario. Mejor aquí. El proceso presupuestario lo aprueba en el sector privado Consejo de Administración. En el gobierno, el presupuesto se aprueba por el Congreso de la Unión en materia de ley de ingresos, es decir, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores emiten la ley de ingresos y la Cámara de Diputados autoriza lo correspondiente al presupuesto de egresos. Esta ley de ingresos que aquí estoy señalando con el apuntador es lo que se refiere a la famosa reforma fiscal que se da en diciembre de cada año, que todos estamos atentos, que es un tema obligado para los que ejercemos la contabilidad, precisamente el ver este tipo de condiciones que se dan cada año. Entonces, la materia de ingresos se emite a través de una ley. Una ley pasa por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Y el presupuesto de ingresos únicamente lo aprueba la Cámara de Diputados. En un gobierno estatal, la Cámara de Diputados aprueba esa ley de ingresos y aprueba el presupuesto de egresos. Y en el gobierno municipal, la Cámara de Diputados aprueba la ley de ingresos y el ayuntamiento aprueba los ingresos y los egresos. Es en cuanto al proceso presupuestario. ¿Quién lo ejerce? El gerente o director de la empresa, sector privado, el presidente de la República a nivel federal, el gobernador del Estado y el presidente municipal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con confianza. No se queden con una simple curiosidad, por favor. ¿Nadie? Rendición de cuentas. Aquí en materia de rendición de cuentas se dan dos esquemas. Uno lo que es un informe de tipo administrativo y otro lo que es un informe de tipo rendir cuentas desde el punto de vista numérico, financiero. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Ustedes cuando dicen el presidente municipal va a presentar su informe, o el gobernador del estado presenta su informe, el presidente de la República presenta su informe, es un informe de orden administrativo. Recuerden, entonces una cosa es el aspecto administrativo y otra cosa es el aspecto rendir de cuentas desde el punto de vista financiero. Bien, entonces estas cuentas, el informe lo rinde el presidente del Consejo de Administración, lo rinde el presidente de la República, que es el informe que todos sabemos es el día 1 de septiembre, el gobernador del Estado, digamos el caso del Estado de México se rinde el día 20 de enero de cada año. ¿Aquí en qué fecha se rinde? ¿No recuerdan? ¿Me alcanzan a escuchar? Por ahorita ya está la competencia ahí. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Bien, pregunto, el informe del gobernador del Estado de Guanajuato, ¿cuándo lo rinde? ¿En septiembre? ¿Qué día? Lo acaba de rendir el presidente. ¿Y los informes municipales cuándo se rinden? En el Estado de México se rinden el 15 de diciembre de cada año, ¿y aquí? En septiembre también. En diciembre también. Bueno. Por medio de un informe anual de resultados, en el caso del sector privado, el informe anual del gobierno federal, el informe anual del gobierno estatal y el informe anual del gobierno municipal. Bien. Se rinde entonces el informe anual de resultados a la Asamblea de Accionistas, el informe anual se rinde al Congreso de la Unión, el informe anual estatal se rinde a la Cámara de Diputados y el informe anual del gobierno municipal se rinde al ayuntamiento. Acuérdense que el ayuntamiento, en los términos de esto, actúa como si fuera un consejo de administración. ¿De acuerdo?
El aspecto cuentas, ahora viene el aspecto financiero. Recuerden, lo anterior es el aspecto administrativo, que en gobierno tiene un aspecto de orden político. Ahora, las cuentas es el aspecto financiero. Se la rinde el gerente o director general en el sector privado por medio de estados financieros a la Asamblea de Accionistas y autoridades competentes. El caso clásico de autoridad competente es la Secretaría de Hacienda. La revisan los auditores externos y autoridades competentes, nuevamente es la Secretaría de Hacienda en materia de fiscalización. Y por último lo aprueba la Asamblea de Accionistas. Es las cuentas, el informe financiero. En el gobierno federal, el presidente de la República rinde estas cuentas por medio de un documento que se llama Cuenta Pública del Gobierno Federal. De aquí sacamos una gran conclusión, que la cuenta pública federal, estatal o municipal es exactamente lo que corresponde a los estados financieros en el sector privado. Perdón. Bien, esta cuenta pública lo rinde la Cámara de Diputados, revisa la Contraloría Mayor de Hacienda Federal y aprueba la Cámara de Diputados. En el gobierno estatal, las cuentas las rinde el gobernador por medio de su cuenta pública a la Cámara de Diputados, revisa la Contraloría Mayor de Hacienda Estatal y aprueba la propia Cámara de Diputados. En el gobierno municipal es exactamente igual que en los estados. El presidente municipal rinde cuentas por medio de su cuenta pública a la Cámara de Diputados y también a su ayuntamiento, revisa la Contraloría Mayor de Hacienda Estatal y aprueba la Cámara de Diputados y también su consejo administrativo, que es el ayuntamiento. Discúlpenme. La auditoría, el proceso de auditoría de fiscalización, se da desde su punto de vista interno y externo. Audita en el sector privado desde su punto de vista interno el grupo de auditoría interna. En el gobierno, lo que se llama Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo Federal, en el estado la Secretaría de la Contraloría y en el municipio la Contraloría Municipal. Estos son órganos internos. Y desde el punto de vista externo, revisa las cuentas o las audita el comisario del sector privado, en el gobierno federal la Contraloría Mayor de Hacienda, gobierno estatal y gobierno municipal, también la Contraloría Mayor de Hacienda. Bien, este es un bosquejo genérico de lo que puede ser similitudes para que ustedes encuentren la homologación entre lo que sucede en el sector privado y lo que sucede en el sector público, y utilizando esa analogía, esa correlación de términos, pueden entender esta referencia. Esta es la primera parte de la intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, por favor. ¿Sí? A ver, ni yo soy tan bueno para explicar, ni creo que ustedes sean mucha medicina para aprender a la primera. ¿Sí? ¿No hay alguna duda? Bueno, somos muy buenos todos entonces. Vamos a ver otro concepto también que se nos ha olvidado transmitirles a ustedes, estudiantes. Sistemas contables base fundamental. Sistemas contables bases de registro. En la escuela, no aquí en todos lados, les enseñamos a ustedes una filosofía de contabilización que se llama base acumulado o bien se llama base devengada. Los principios de contabilidad giran sobre este estilo de contabilización. Son novedades, espero que las asimilen. Pero sin embargo existen sistemas contables base efectivo. Vamos a ver en qué consiste esto. Los sistemas contables sobre base efectivo solo reconocen como fuente generadora de registros contables a operaciones de entrada y salida de dinero. Únicamente se contabiliza lo que entra y lo que sale, nada más. Los sistemas contables base acumulada reconocen como fuente generadora de registros contables operaciones de entrada y salida de dinero, más movimientos contables complementarios al activo y pasivo, llevando como contracuentas las de resultados que corresponden. Esta
estos sistemas contables sobre base acumulada o base derivada, que también llaman, repito, son los que les estamos enseñando a ustedes en la escuela. Y no se menciona que existen estos sistemas contables sobre base de efectivo. Y por último tenemos un híbrido. Los sistemas contables sobre base de efectivo modificado es en lo que descansan los sistemas de contabilidad gubernamental. El concepto es este: los sistemas de contabilidad gubernamental habrán de diseñarse sobre base de efectivo para dar cumplimiento y seguimiento a la aplicación de la ley de ingresos y al ejercicio de los presupuestos de egresos. Aquí viene un punto sumamente importante, quiero que ojalá me capten el mensaje de esto. Recordamos en la lámina anterior que un Congreso aprueba que se aplique una ley de ingresos y aprueba que se ejerza un presupuesto de egresos, ¿sí o no? Estamos hablando de ingresos y de egresos. Inclusive este tipo de disposiciones están contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cada una de las constituciones locales. Entonces la contabilidad debe diseñarse para que el que ejerce los recursos, bueno, el que cobra impuestos y ejerce los recursos, informe sobre qué hizo con esas autorizaciones. Entonces, en esta materia, el concepto ingresos y el concepto egresos es lo que está contemplado en la ley, y la contabilidad debe proporcionar información para proporcionarla también a los que los autorizaron. Es decir, en la contabilidad base acumulado, la tradicional que conocemos, el estado financiero importante por excelencia es el balance general, como ustedes lo saben, o estado de posición financiera. ¿Por qué es el estado por excelencia? Porque ahí resumen los resultados de operación. De ahí salen los elementos para hacer el estado de cambios en situación financiera, y de ahí salen los elementos para hacer el estado de cambios en el capital contable. Entonces el balance general en contabilidad financiera es el estado financiero por excelencia. En contabilidad gubernamental ni siquiera se menciona. El estado financiero por excelencia es un estado de ingresos y un estado de egresos. Así de fácil. Aquí nos genera un gran cambio de mentalidad en el enfoque que se debe dar el contador hacia un concepto o se lo debe dar a otro. Pero sin embargo, dice, habrá de complementarse con los elementos de la base acumulada que sean aplicables para revelar adecuadamente la situación financiera de una dependencia o entidad. Un ejemplo clásico es la creación de pasivos. Hay deudas, hay que registrarlas, porque un pasivo posiblemente no fue una entrada de dinero, sino que son compras, son adquisiciones. Hay que apaciguarlas. Sin embargo, quiero advertir algo muy interesante, fíjense, que parece mentira que esto sucede y luego lo ignoramos. Estoy apuntando que los sistemas contables sobre base efectivos son aplicables a los gobiernos. Sin embargo, también aplican en algunas organizaciones del sector privado. Voy a ponerles un ejemplo que es real. Hay una organización que le llaman la SACS, Southern Association College and Schools, de Estados Unidos. Esta SACS tiene afiliadas a todas las universidades del sur de los Estados Unidos y a las principales universidades de México. Dentro de esas universidades están el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle. Esta organización, desde el punto de vista académico, por ejemplo, uno de sus compromisos es de que quien esté asociado en ellos, los maestros que dan clase, imparten cátedra en preparatoria deben tener licenciatura. Los maestros que imparten cátedra en licenciatura deben tener maestría. Y los maestros que imparten en maestría deben tener doctorado. Entonces, al homologar esta calidad de profesores, permite que un estudiante pueda hacer un quinto semestre que está aquí en México, pueda hacerlo en Texas, pueda hacerlo en California, e inclusive esta organización ya se extendió al mundo, puede hacerlo en Francia, puede hacerlo en Inglaterra, en muchos países del mundo, el aspecto académico de esta organización. Pero se dio otro problema hace unos 10 o 12 años, de manera interesante, el registro de las colegiaturas de los alumnos. Quiero que pongan mucha atención, voy a hablar de teoría pura contable.
había organizaciones que contabilizaban las colegiaturas sobre base acumulada y otras sobre base de efectivo. Voy a simularles cómo sería una contabilización sobre base acumulada de las colegiaturas. Un muchacho ahorita a los precios actuales cobran 30,000 pesos por semestre cualquiera de estas instituciones. No se espanten, esto es lo que cobran. Un muchacho va y se registra, se compromete a cursar el semestre. En casi todas estas instituciones hacen que el muchacho firme un pagaré. El muchacho, no los papás, sino que se confía en el muchacho. Entonces fíjense, contabilidad base acumulada. Se crea una contabilización de un cargo a documentos por cobrar con abono pasivo diferido de ingresos por devengar. ¿Sí me explico? No podemos cargar a cuentas por cobrar y abono ingresos porque no se ha dado el servicio. ¿De acuerdo? Entonces lo llevamos dentro de una cuenta de pasivos diferidos. Al mes de servicio que dio la institución, ya dio clases un mes, hay que sacar esa proporción, digamos 5,000 pesos del pasivo diferido, cargar a pasivo diferido para abonar a ingresos, porque ya dimos el servicio. Independientemente de la suerte que corra, por otro lado, el cobrar esos 5,000 pesos del primer mes, que sea un cargo a caja, abono a cuentas por cobrar. Ese es un procedimiento de contabilización base acumulada correcta. Unas instituciones lo hacían, otras instituciones no, y genera una de confusiones verdaderamente impresionantes. Porque al llevar un pasivo diferido a ingresos, nos está distorsionando desde el punto de vista de resultados de operación. Sí son lógicos, pero luego estos ingresos se acumulan y puede ser que tengamos que pagar impuestos sobre la renta de un dinero que no se ha recibido. Entonces llega un momento que dicen, hay pasivos diferidos de ingresos. Bueno, ¿cuándo verdaderamente entró? No se sabe. Fíjense qué interesante, contabilidad base acumulada, las que les estamos enseñando a ustedes, y generan un proceso increíblemente confuso para registrarlo. Tuvieron una reunión de estos señores y fue una cosa muy interesante. Tiene 12 años que sucedió esto. Tuvieron una reunión internacional y llegaron a la conclusión que el caso de los cobros de cuotas de las colegiaturas de los alumnos se van a contabilizar sobre base efectiva. Por un lado, un muchacho firma su pagaré por los 30,000 pesos y se manda a cuentas de orden, y el control lo lleva el área de control académico, control de cobranza. Y contablemente el muchacho paga, cargo a caja y abono ingresos, y nos quitamos de problemas. Entonces vean que el concepto base efectivo no únicamente es aplicable en gobierno. Estamos hablando de instituciones de nivel internacional que tomaron esta decisión de hacer un lado lo tradicional. Es más, ojo, la base efectivo no necesariamente opera con principios de contabilidad, no necesariamente, puede ser que se brinque algunos, ojo. Entonces es interesante advertir este tipo de corrientes técnicas que no, si estoy hablando de organizaciones educativas de este nivel. Y recuerdo cuando se echó a andar el proyecto estaban hechos camote, todos no sabían cómo carambas hacer el cambio, porque no tenían la base lógica del registro contable para homologarlo. A mí me hicieron el favor de participar y hubo que recurrir a literatura de hace 30 o 40 años para encontrar esta historia. Esta historia en los libros tradicionales, simple y sencillamente, no existe actualmente. Alguien que quiere encontrar algo, lo encuentra en libros viejos de hace 30 o 40 o 50 años. Yo los tengo no porque sea de esa rodada, ¿no?, sino porque tuve la suerte de haberlos obtenido. Al que le llame la atención el tema, recomiendo esto. El instituto está muy agradecido conmigo porque siempre le ando haciendo propaganda, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En mayo del 96, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sacó este librito que se llama Normas de Contabilidad para Gobiernos. En este libro, lo vende el instituto, vale 60, 70 pesos, un cuadernillo por ahí. En este libro da la filosofía precisamente, es el único documento actualizado que habla sobre los sistemas base efectivo para gobiernos. Se los dejo, es decir, y además este estudio no lo hizo el instituto, el estudio lo hizo el IFAC. El IFAC es la Federación Internacional de Institutos de Contadores Públicos. México forma parte del IFAC, es una federación internacional. Entonces IFAC hizo este estudio. En México se recibe, en el idioma inglés se traduce y ahorita se está difundiendo. Es el único documento ahorita actualizado
que hablan sobre los sistemas base efectivo. Obviamente que está a la disposición de las librerías, lo pueden ustedes conseguir. A quien le interese profundizar en la filosofía de los conceptos base efectivo, ahí lo encuentran, pero evidentemente orientado hacia gobiernos exclusivamente, no se toca el aspecto sector privado, que ya vimos que se aplica la base efectivo también en el sector privado. ¿Alguna pregunta? Porque si no, caras de duda, sobre todo los medios que me honran aquí acompañando. Insisto, este tema es muy, algunos dicen que es ampuloso porque rompo con muchos dogmas y con muchas tradiciones, pero es una realidad y tenemos la obligación de saber que el campo de la contabilidad es exageradamente vasto, muchachos. No acaba ni empieza hasta donde lo que, con todo cariño y aprecio, todos los que damos clase lo aplicamos. Y lo estamos viendo ahorita. A ver, un aplauso al primer valiente, hombre, que hagamos ya. Espero que haya más todavía. Sí, maestro. La Secretaría de Hacienda obliga a algunos sectores productivos y de servicios o de alguna actividad a llevar un régimen simplificado para efectos fiscales. Ahí aplicaremos el sistema base efectivo. Definitivamente. Definitivamente. La base efectiva es la que aplica para el régimen simplificado, sin más vueltas. Obviamente, una empresa que quiere conocer su situación financiera puede complementarla haciendo lo mismo que en el sector público, elaborando sus estados financieros, como el balance, el estado de situación financiera, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en capital contable. Entraríamos al sistema base efectivo modificado. Exactamente. Gracias, contador. Gracias, maestro. Ya ven, ahora uno de los muchachos, ¿quién dice yo? Acuérdense que esta plática es para ustedes, muchachos. Los medios me honran con acompañar, pero el interés de ellos y la preocupación de ellos son ustedes, no nosotros. Estamos haciendo esto para ustedes. Considero que es importante esto, pero es más importante seguir las bases contables en base a principios. Yo creo que si ahorita los jóvenes estudiantes necesitan bases contables, es en base a principios, y hablando de base de efectivo o base modificada acumulada, se rompen mucho los esquemas en base a principios básicos. Entonces yo considero que sí es importante que algunas empresas lleven esto, inclusive las del simplificado que acaban de mencionar, pero es más importante seguir con nuestras bases contables como una defensa de los principios básicos. No, es indiscutible que los principios de contabilidad tienen una importancia increíble, definitivamente. Lo que, a lo mejor no me expliqué bien, lo que hace falta que tal vez el instituto norme lo conducente a los sistemas base efectivo. Ese es, porque por ejemplo cuando se audita un tecnológico de Monterrey, uno iberoamericana, fíjense bien, cargo a caja con abono ingresos, y dónde quedan los servicios que ya dimos y que están pendientes de cobrar. Porque un muchacho, por ejemplo, se inscribe, pongo el ejemplo de las escuelas, se inscribe un semestre, paga el primer mes, ya estamos en el quinto mes y el muchacho no ha pagado. Ya la escuela tiene derecho a tener considerado un ingreso virtual porque ya dio el servicio, pero no lo contabiliza. ¿Estamos o no violando principios con esto? Definitivamente, porque es un ingreso no reconocido. Pero si lo reconozco tengo que acumularlo y tengo que pagar impuestos, entonces no me conviene. Entonces aquí hay un hueco de discrepancia brutal que debe ser normado por el instituto en materia de principios base efectiva, definitivamente. Porque repito, al contabilizar sobre base efectivo ya no estamos dando efecto a los principios de contabilidad. Y los auditores que revisan esto simplemente hacen una nota a los estados financieros donde señalan el criterio, y luego como se va año con año ya se vuelve recurrente, entonces ya con ahí ya la libra, pero cuando menos hay que notarlo a través de, insisto, es una falta de aplicación de principios en materia de realización, por ejemplo, de revelación suficiente, también nos estamos volando. Es una realidad, pero el Instituto Lender no le entra todo, debe de normarse, para mi gusto debe normarse ese tipo de situaciones. Bueno, otra aceleración por ahí que pudiera enriquecer, dentro de los principios que usted está contemplando, considero desde mi punto de vista particular que debería de existir adecuaciones dadas ciertas condiciones que van de la mano, contemplando lo siguiente. Para efecto de ingresos, la Secretaría de Hacienda considera diversos tipos de posibilidades de obtenerlos.
algunos son en efectivo, que como ustedes lo está marcando, en crédito, que sería la situación que marca en algunos documentos que garanticen la cobranza a futuro de esas colegiaturas a 6 meses, que para efecto de principio se reconoce que se tiene ese ingreso, porque hay un documento que garantiza tal ingreso. Ese es un aspecto que hay que considerar. Por otro lado, para efecto de acumulación de esos ingresos, efectivamente, habrá que contemplar, si se trata de una persona moral, dejar claro si efectivamente se cumplieron con los requisitos que establece el artículo 16 del impuesto sobre la renta, si se expidió el comprobante que garantiza ese ingreso, si se prestó el servicio o se entregó el bien, así como si hubo un anticipo. ¿Sí? Por ahí ya en reglas de carácter general se especifica que si se dio ese anticipo, si se especificó el tipo de servicio y el importe total, hasta entonces se pueda considerar para efectos fiscales la totalidad del ingreso o bien nada más la parte dada como anticipo. Entonces yo creo que es una serie de situaciones que de alguna forma deberán de señalarse adecuaciones en los principios, no tanto que se violen, sino que se adecúen a las condiciones, maestro Santiago. Completamente de acuerdo, es una adecuación, es decir, hay que normar lo relativo a y adecuación y a pronunciamiento específico, no sé, eso ya los gurús de la profesión son los que nos dirán cómo lo tienen que hacer, pero sí, vamos, lo que me interesa, el objetivo de esta reunión es darles a entender que hay algo más de lo tradicional, y en ese algo más necesitamos participar para enriquecer más el acervo técnico. Pero lo peor del caso es que esos principios también están igual en Estados Unidos. La lámina que les pasé de esto tiene sus complicaciones muy interesantes porque creó mucha ámpula este librito, por la cuestión de la no digamos violación porque se oye feo, el no acatamiento exacto o pie de la letra de lo que establecen los principios. Ese es el problema. La palabra correcta, es adecuar los principios a este tipo de corrientes técnicas, que insisto, existen, y ya se los demostré, vía gobierno, y el ejemplo concreto y correcto lo tenemos en las colegiaturas en los términos que estamos hablando. Bien, vamos a ver en mayor abundancia y un poquito de detalle unas diferencias entre contabilidad gubernamental y entre contabilidad financiera. Empiezo por hacer una aclaración. Muchos hablamos contabilidad de empresas, contabilidad del sector privado, contabilidad de organizaciones lucrativas. Yo tomo el término contabilidad financiera apoyándome en el famoso boletín A1 de principios de contabilidad, que se refiere a principios básicos que aplican a la contabilidad financiera, palabras más, palabras menos. Entonces, es acuñar ya como un término definitivo contabilidad financiera cuando tratamos de empresas del sector privado o lucrativas. Vamos a ver algunas diferencias. Contabilidad financiera es normada por principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad gubernamental es normada por principios generales de contabilidad gubernamental. Primer problema. En México, principios de contabilidad generalmente aceptados, su historia nace formalmente desde 1938 en los Estados Unidos de Norteamérica. Miento, 39, entre 36 y 38 se diseñan y en 39 salen los primeros principios de contabilidad. Pasan a México en los 40 inmediatamente, y ahí viene la historia de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero en materia de contabilidad gubernamental, en el año de 1982, más bien voy atrás, en el año 1977, se emite por primera vez en el gobierno federal la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, que da los lineamientos generales para cómo debe llevarse este proceso en la contabilidad gubernamental federal. Sin embargo, las dependencias comienzan a llevar sus procesos sobre bases de buenas intenciones, pero no estandarizadas. Entonces, la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto en el año 1982 emite unos principios de contabilidad gubernamental, pero primer problema, federal, en referencia a esta ley orgánica, a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público y su correspondiente reglamento. Entonces, en esos principios no se toma en cuenta que también existe contabilidad gubernamental estatal y contabilidad gubernamental municipal, y no son tomados en cuenta. Estos principios están muy obsoletos
muy perdidos y además, repito, están enfocados al ámbito federal. Y luego pasan circunstancias verdaderamente simpáticas. Yo fui contador mayor de Hacienda, de acuerdo al currículo que me hizo favor de leer el contador Guevara. Cuando empecé a tomar las riendas del trabajo que me encomendaron, una parte de mi trabajo era precisamente revisar los estados financieros del gobierno, que se llama cuenta pública. Y entonces, en la ley orgánica de esta contaduría, decía uno, verificar si la contabilidad del gobierno y de los municipios se está haciendo con base en principios de contabilidad gubernamental. Y cada año se emitía un informe. En el informe decía que sí se estaba contabilizando con base en principios de contabilidad gubernamental. Llamo a las personas que fueron mis colaboradores, digo, ya vi 5 años y todos los 5 años sí, estamos contabilizando, sí se está contabilizando de acuerdo a principios de contabilidad gubernamental. ¿Dónde están esos principios? Y era una aceleración de cajón que se ponía. ¿Por qué? Porque a nivel federal se pone, pero los estados hacen lo mismo y los municipios hacen lo que hace el estado. Entonces todo el mundo estaba acelerando que se revisaban los principios de contabilidad gubernamental sin siquiera saber que existían. Me costó un año andar buscando y mendigando hasta que encontré un ejemplar de esos famosos principios de contabilidad en el año de 1982 emitidos. Entonces aquí hay un hueco verdaderamente impresionante de tecnología contable orientada hacia la contabilidad gubernamental. Hace 2 años, cuando fui contador mayor de Hacienda, hay una organización que se llama SOFIS, Asociación de Órganos de Fiscalización Superior. Yo generé una iniciativa y generamos unos principios de contabilidad gubernamental. El primero que se opuso, el instituto, no, ¿cómo puede ser? Nosotros somos los normadores de la contabilidad. Bueno, son normadores, pero si no lo hacen ustedes, alguien tiene que hacerlo. Pero luego vienen las broncas de orden político, no sé, hay que pedirle permiso a la Secretaría de Hacienda, a ver qué dice la Secretaría de la Contraloría. Y pues creo que quería mandar una carta al Papa para ver qué opinaba también, ¿no? O sea, un burocratismo verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque se ningunea y se soslaya lo que es la importancia de la contabilidad gubernamental. Entonces existen esos principios, vamos a verlos con buenas intenciones. En el libro que me sirve de base para, no es comercial, ¿eh? En el libro que me sirve de base para esta plática, ahí encontrarán ustedes los principios de contabilidad gubernamental con los principios de contabilidad generalmente aceptados, están de manera homóloga, y además está la propuesta cómo consideramos en aquella época que deban ser los principios de contabilidad gubernamental. Ha llamado mucho la atención este tema, quiero comentarles porque no existe literatura en materia de contabilidad gubernamental, salvo hay un libro de un amigo, Raúl Castro, que es un tumbaburros de este pelo y es únicamente federal, y aquí estamos metiendo federal, estatal y municipal. Entonces estos temas ya con toda la amplitud en el libro base para esta conferencia, insisto, no es comercial, pero aquí sí pueden, entrando, se los... Bien. La contabilidad financiera es regulada únicamente por reglamentos fiscales y leyes de carácter mercantil. Código Fiscal de la Federación se quedan las bases para los registros, ¿sí? Sin embargo, la contabilidad gubernamental, además de ordenamientos fiscales y leyes de carácter mercantil cuando es aplicable, hay ciertos organismos públicos que ejercen actividades lucrativas. Y leyes, reglamentos y ordenamientos específicos federales o estatales según proceda. Es más amplio el aspecto jurídico que opera en la contabilidad gubernamental, mucho más amplio. La contabilidad financiera proporciona información a los socios de administración de la empresa y a terceros interesados. Y por ordenamiento constitucional, díganme si no tiene importancia la contabilidad gubernamental, ya que es un mandato que está considerado en la Constitución Federal y en las estatales. Es por mandato constitucional esta contabilidad. Proporciona información base para rendir la cuenta pública anual ante el Congreso de la Unión o a las legislaturas locales, es decir, de los estados según proceda. La contabilidad financiera genera información para determinar utilidades o pérdidas, situación financiera y los cambios a dicha situación. Y la contabilidad gubernamental genera información para determinar situación financiera, variaciones del patrimonio y resultados del ejercicio presupuestal, así como programas, metas y objetivos. Otro punto, la contabilidad gubernamental forzosa y necesariamente, a fuerza, reitero, obligadamente tiene que estar conectada con el proceso presupuestal. No hay para dónde irse. Existe otro esquema que se llama la contabilidad presupuestaria. Entonces es indispensable conectarlo. Y en la contabilidad financiera, si se quiere bien y si no también. Pero la contabilidad gubernamental debe estar conectado con el presupuesto.
¿Por qué? Porque el presupuesto es el que nos autorizaron. Entonces debo decir, ¿qué estoy haciendo con lo que me autorizaron? Forzosa y necesariamente. Y la contabilidad financiera no, y aquí es obligada. Vean los grandes cambios que hay entre un tipo de contabilidad y otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Adelante, hermano. Aquí, joven. Bueno, yo tenía una duda acerca de qué tan exactos, más bien, cómo son los principios de contabilidad gubernamental. Por ejemplo, en cuanto a partidas como la inflación, vemos que principios de contabilidad se tienen que reposar los estados financieros y nos muestra más claramente la situación de la empresa, ¿no? De la entidad. Y no sé qué tanto sean aplicables en las entidades gubernamentales. Muy buena pregunta, gracias. Los principios de contabilidad de 1982 evidentemente no hacen ninguna alusión al aspecto de actualización de ley. Llamémosle de un término más elegante, actualización de la información financiera, no lo alude. Más adelante, por ahí del 87, 88, la Secretaría de Hacienda sacó unos documentos que le llamaban los NIC, normas de información, los DIF, normas de información financiera, en donde ya recomienda que la información financiera se actualice en una forma parecida al boletín B10 de principios de contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, parecida por las características, precisamente las diferencias de un tipo de contabilidad y otro. O sea que sí está normado, pero no en unos principios formales como los tenemos en la contabilidad financiera, sino a través de unos boletines adicionales. Entonces sí lo ponen. El problema está que no se tiene una tecnología muy bien desarrollada o muy bien aplicada para que se uniforme por todos, porque cada quien los interpreta como puede. Luego se dan casos, me llegó a ver que aquí está como el caso de una secretaria, ¿no? Que tú le dictas y cuando tú le dictas solo ella y Dios saben que está tomando taquigrafía, y después a la hora de traducir solo Dios sabe lo que tradujo porque ella no se acuerda, ¿no? Y me tocó llegar a ver que alguien actualizaba esa información, no hace papeles de trabajo adecuados, y a la hora que llegas y la auditas, no saben cómo diablos lo hicieron. ¿Por qué? Porque falta una normatividad, o un aplicarse, o un estudiarse, un estandarizar correctamente esa información para que todo el mundo lo sepa hacer. Valga la expresión, la contabilidad gubernamental ha sido ninguneada, no se le ha dado la atención que merece. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. La contabilidad financiera se aplica a entidades con propósitos de lucro y la gubernamental se aplica a dependencias y entidades cuyo propósito es el servicio, no el lucro. El lucro ya queda por otro lado, sí, es otro cantar. La contabilidad financiera, los ingresos que registra son producto de una actividad empresarial, y la gubernamental, los ingresos que registra, tales como impuestos, derechos, aprovechamientos, aportaciones, financiamientos, están fundamentados en preceptos jurídicos. Es decir, yo voy a registrar los gravámenes en términos genéricos que cobro, a que tengo yo derecho a cobrar, es lo que voy a contabilizar. Y aquí pues, contabilizo lo que derivado de la actividad empresarial. La contabilidad financiera registra ingresos para obtener ingresos que llevan a la generación de ganancias. ¿Por qué digo ingresos? Porque primero se compra una materia prima para traducir y luego, para transformar y luego venderla. O primero compramos artículo para revenderlo. Entonces primero gastamos y luego obtenemos. Es un proceso lógico, natural, ¿sí? Yo vendo esos aparatos, primero los compro y luego los vendo, ¿sí? Entonces tuve primero un egreso, ¿de acuerdo? Y ya después se convierte en ingreso. Y en la contabilidad gubernamental, los egresos presupuestales se registra egresos autorizados para cumplir con un fin social. No conecto la condición egresos contra ingresos. Aquí viene este punto ha llamado mucho la atención. La contabilidad financiera deprecia contable y fiscalmente los inmuebles, maquinaria y equipo. Y la contabilidad gubernamental no deprecia contable ni fiscalmente los inmuebles, maquinaria y equipo, ni las obras de infraestructura. Ojo. Fíjense bien, por ejemplo, esa camioneta que nos hizo el favor de recoger esa combi, es una camioneta
propiedad de la universidad. ¿Creen ustedes que esa camioneta esté sujeta a depreciación? Les pregunto a los estudiantes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una universidad opera también con criterios de contabilización, debe ser contabilidad gubernamental. Entonces, concreto, ¿está depreciada? ¿La depreciación? A ver, un valiente. Como veas, hombre. No se quedan así pajareando uno por un lado de otro. A ver, el valiente aquí, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre, Juan? Rafael. Bien, Rafael, por favor. Yo creo que sí se tiene que depreciar. Sufre un desgaste con el uso del tiempo. Ya no tiene su mismo valor que cuando estaba recién comprada. Muy bien, una opinión. ¿Alguien más? Una chica. Las chicas siempre son bien, son más acuciosas, son más, con más, ¿cómo les diría? Le echan más ganas, pues muy fijado eso. Lamentablemente al gremio varonil nos están llegando las muchachas. Bueno, yo pienso que, como ven, la depreciación de los inmuebles sí debe de hacerse, inclusive ¿En la universidad? Gubernamental. ¿Debe de hacerse? Yo siento que sí. ¿Tú crees que un tendido de una carpeta asfáltica, una carretera, pues, se deprecia? ¿A qué tasa no va a depreciar? ¿Un tendido de energía eléctrica se deprecia? ¿Una presa? Los semáforos, una semaforización, ¿se deprecia? ¿Las patrullas de los policías se deprecian? Se deprecian los policías, no, por supuesto. Ese es otro cantar. Fíjense, tiene mucha profundidad esto y aquí van a encontrar una gran sustancia de la diferencia que queremos hacer. ¿Piensas que sí? Sí. Vamos a preguntar al maestro Guadalupe, ¿qué les parece? Está muy emocionado, nada más que se chivea desde el Bueno, yo considero que sí se debe de tomar depreciaciones a los activos que por sí pierden valor por el transcurso del tiempo. Los gubernamentales. Efectivamente. ¿A qué tasa? Bueno, aquí lo tenemos que ver precisamente con respecto a su vida útil y a sobre esa tasa que depreciar a los niños. ¿A qué tasa? Bueno, de acuerdo a su vida útil. Si dura 4 años, al 25% anual. Si dura 10 años, al 10% anual. Es que decir vida útil, este aparato, ¿cuántos años de vida útil puede tener? ¿Cuántos crees? Según el uso. ¿Cuántos crees? N a la X. Mejor y muere porque te voy a dejar, vas a bajar tus bonos con tus alumnos. Es muy subjetivo, es muy subjetivo. Tú puedes decir que se deprecia en 2 años, el maestro dice que en 5, yo digo que en 10, es muy subjetivo. ¿El maestro quiere hablar? ¿Participar? Gracias. Bueno, yo quisiera nada más precisar un concepto. La palabra depreciación, en sentido estricto, habla de una baja de valor, o sea, se desfasa su precio, se deprecia, el precio baja por el uso o el transcurso del tiempo. Ese es el concepto que todos los estudiantes, todos nosotros conocemos tradicionalmente. Aquí, para efecto gubernamental, se supone que todos esos bienes son de uso público y que directamente se tiene que adoptar el criterio de mandarlo a gasto directamente en lugar de desfasarlo como una depreciación, como una inversión. Entonces, el concepto de inversión, sí, como activo fijo, hay que ubicarlo, ¿sí? Adecuarlo, otra vez, bueno, utilizar el mismo término, para efecto gubernamental, a diferencia de la empresa particular, que sí lo tiene como parte de su riqueza, como parte de su activo. Y el otro es un gasto para el uso de la comunidad en este caso. Esa es mi opinión. Correcto. La maestra la veo con ganas, pero como que no. A ver, maestro, sí que nos quiere comentar. No me diga que usted fue la que le dijo al maestro y el maestro fue el que nos comentó ya. Está diciendo, ya ves que te lo dije, no, como que ella se chingaba para hablar y el maestro se quede su vocero oficial, pues no. No, al igual que contador, yo opino que en la empresa privada, pues
o efectivamente los bienes se tienen que depreciar dependiendo de su vida útil, pero en el caso de lo que es la contabilidad gubernamental, es lo que hace ayuntamiento y lo que hacen en el caso también de la universidad, los bienes se tienen que mandar a la cuenta pública y se considera dentro del presupuesto de egresos para el gasto público y no tiene por qué depreciarse. Además, para efectos fiscales no le conviene depreciar. Hay dos puntos, ya ustedes ya me hicieron favor de terminarlos. Primero, el egreso para adquirir activos está contemplado en un presupuesto de egresos autorizado. Se ejercen y ya cambió la historia, se vuelve historia. Y hay un punto muy importante, el aspecto fiscal, que no lo captaron, muchachos. Abusados tienen muy buenos maestros, ¿eh? Yo hubiera querido que los muchachos hubieran detectado, no los maestros, el concepto fiscal. El concepto de depreciación para mi gusto es un término mal utilizado. La depreciación, muchachos, no es una cosa más que la amortización de una inversión para efectos fiscales. Yo compro equipo que tiene una vida hipotética de 10 años, porque no es una vida ni útil ni estimada, es una vida hipotética de 10 años. Secretaría de Hacienda dice: sí te autorizo que esa inversión la amortices porque es una erogación que tuviste, pero si me surtes toda la erogación esta en el primer ejercicio, pues no me dejas nada de base gravable para cobrar impuestos. Entonces te doy chance de que difieras esa amortización. Entonces el término que aquí en México cuñamos de depreciación, bajo mi muy humilde punto de vista, es un término mal utilizado. Es una amortización de una inversión para efectos fiscales. Y en materia de contabilidad gubernamental, ¿por qué no opera? Porque los gobiernos no son sujetos de impuestos sobre la renta, salvo en su calidad de retenedor. Hasta ahí. No se ha sabido que el gobierno federal o los estados o los municipales presenten su declaración anual de impuestos. No, únicamente lo relativo al retenedor. Entonces, ven la gran diferencia que esto ya juega en materia de orden fiscal. La contabilidad financiera amortiza contable y fiscalmente los activos diferidos. Contabilidad gubernamental no existen activos diferidos. Lo mismo en créditos diferidos se amortizan contable y fiscalmente en la contabilidad gubernamental, en la financiera, en la gubernamental no hay créditos diferidos. Y por último, la contabilidad financiera genera información base para presentar declaraciones fiscales. Y la contabilidad gubernamental no genera información para presentar declaraciones fiscales. ¿Por qué? Ya lo dije. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque no es sujeto de impuestos sobre la renta los gobiernos, excepto en la condición de retenedor o alguna disposición específica pudiera darse. Bien, hasta aquí. Y ya se nos fueron 10:20. ¿Alguna pregunta? Los muchachos están allá atrás, si gustan aquellos asientos todavía, los están allá atrás parados, aquí lugares al frente. Y además son puras muchachas las que están al frente para que se emocionen. ¿Por qué se quedan allá atrás? ¿Sobre qué se cuidan? A ver, Lupita, ¿tu compañero quiere tomar la palabra? Acabas de mencionar que el gobierno no considera los créditos diferidos. Entonces, ¿cómo maneja cuando no paga los impuestos en su debido tiempo y que le pide, o sea, uno pide hacer el pago diferido y les pide documentos que ya se van a devengar en cierto tiempo? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, vamos a utilizar el concepto diferido bajo una conceptualización contable, y luego la palabra dice diferido como una acepción gramatical. Diferido es dejar que las cosas se den conforme pase el tiempo o transcurran hechos o circunstancias. Y en materia contable es diferir la aplicación de un gasto o diferir la aplicación de un ingreso. Te lo quiero
No sé si quedó esto claro. O no me expliqué bien, o no te entendí bien. A ver, replantea tu pregunta, de favor. Sí, en la empresa se considera que hay un pasivo diferido al diferir los impuestos, pero el gobierno... ¿cómo? A ver, vamos por partes. ¿Se considera que hay un pasivo diferido al diferir los impuestos? A ver, vamos a situar bien los términos. Dices, ¿se considera que hay un pasivo diferido al diferir los impuestos? No entiendo. O sea, al aplazar ciertos pagos de impuestos. Ah, en materia, por ejemplo, de la amortización. Ajá. Ah, ok, sí. Entonces, el gobierno, ¿cómo considera esos ingresos que se van a devengar después y que va a recibir después? No, pues simplemente el gobierno no los contabiliza. Pero ya se están decidiendo pagarés o documentos que amparan que va a recibir esos ingresos. Ese es el problema cuando hablamos de los créditos diferidos en materia de los cobros de las colegiaturas, que si tú manejas una cuenta por cobrar y la llevas a ingresos, estás acumulando ya un ingreso que físicamente no has recibido. ¿Me explico? Por eso es que mejor en vez de que crear una cuenta o un documento por cobrar, directamente el muchacho paga y en ese momento reconozco el ingreso y me quito de problemas. Pero me das pauta a un punto que se me estaba pasando. Materia de impuestos, cuentas por cobrar. Una empresa vende a crédito y el crédito es un ingreso virtual, ¿sí o no? Porque estamos vendiendo crédito y se va a pagar en 12 o 24, 36 meses. Entonces es un ingreso virtual que se acumula. En materia de los clientes del gobierno, ¿quiénes son? Son los contribuyentes. Es un punto que estaba yo omitiendo. No se crea en la contabilidad gubernamental una cuenta que se llama impuestos por cobrar. Y es un pasivo real para los contribuyentes. Es un derecho real que tienen y sin embargo no se crea el proceso de impuestos por cobrar. Es otra gran diferencia en la contabilidad gubernamental. Porque sería prácticamente imposible vamos a ver, todos los papás de ustedes tienen negocios, yo Secretaría de Hacienda determinara cuánto es lo que me van a pagar ahora el 17 de octubre. Es imposible hacerlo. El único caso donde se contabilizan los impuestos por cobrar es cuando es derivado de una auditoría fiscal, el crédito está perfectamente identificado, entonces sí se contabiliza el impuesto omitido pendiente de cobro. Ahí sí se contabiliza, ¿por qué? Para llevarle su control. Y ese impuesto omitido pendiente de cobro, pero luego con la bronca de que hay que estarlo actualizando, entonces no lo actualizan, se tendría que estar actualizando mes a mes por la actualización de depreciación del valor de la moneda y además por la cuestión de los recargos, por supuesto. Es el único caso que el gobierno federal contabiliza los impuestos omitidos pendientes de cobro, pero están perfectamente identificados, hay actas de por medio, entonces ahí sí los contabiliza, pero no va a actualizar, sino hasta el momento que los cobra. Vamos a ver rápidamente lo que es cuenta pública. En el material tengo el relativo a la cuenta pública federal, estatal y municipal. Por lógica es imposible que podamos ver las tres. Vamos a aplicarnos únicamente a la cuenta pública federal y de manera rápida, que de cierta forma ya resume algunos de los detalles que hemos visto. El concepto. Cuenta de la Hacienda Pública Federal es el informe que rinde anualmente a la Cámara de Diputados el titular del Ejecutivo Federal, llámese Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones realizadas en el ejercicio de su cargo durante un año, de la aplicación de la ley de ingresos, del ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación y en su caso de las variaciones existentes en relación con lo autorizado. Incluye los alcances que ha tenido la acción rectora del Gobierno Federal en el desarrollo económico y social del país. Ese sería el equivalente a la definición de estados financieros en el sector privado. Vamos a ver el proceso cuenta pública donde se inicia, que de cierta forma ya lo vimos, pero no tan específico. Voy a hacer referencia tomando como modelo la cuenta pública del año 95, que inclusive aunque es 95 todavía tiene sus efectos hasta el 98. Todo lo que tenemos aquí en la lámina está emanado de leyes, no las inventé yo ni es cuestión de orden técnico. Todo esto lo dicen, pero son tipuchas de leyes, son muchas leyes. Alguna ocasión esta lámina puse el tipo de ley que hay, pero entonces había más información sobre leyes que sobre contenido, entonces no hay ninguna ley.
no hay ninguna referencia de orden jurídico. Sin embargo, todo lo que voy a señalar, fechas, lugares, circunstancias, está consignado en leyes, ¿sí? En el libro, por supuesto, sí está todo el detalle de las leyes que aplican. A más tardar el 15 de noviembre del año de 94, el presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de ingresos y un proyecto de presupuesto de egresos. Quiero que se les quede bien grabado, muchachos. Una ley es la que pasa por las dos cámaras, diputados y senadores. Un decreto, ese únicamente pasa por la Cámara de Diputados. Hablo de la ley. En los estados pasan las dos. A partir del 16 de noviembre de 94, la Cámara de Diputados torna esa iniciativa de ley de ingresos a su Comisión de Hacienda. Es decir, los diputados, para su acción, para su operación, para que tengan una idea como es, nombran comisiones de trabajo. Hay 500 diputados federales. Para mi gusto es exageradísimo el número. En Estados Unidos hay 300 y dicen que son demasiados. Y teniendo 3 veces más población de Estados Unidos que México. Y únicamente tienen 300. Y no necesitan más, ya ven que Sarandía le dieron a Clinton. Yo que estuviera de proporción, si fuera de proporción a México, habría 1500 diputados en Estados Unidos. Ya hubieran hecho a Clinton más pomada de lo que ya lo tiene el pobre, ¿no? Bien, entonces estos diputados forman comisiones de trabajo que ven asuntos específicos, qué presupuesto, qué gasto, qué ecología, qué educación. Bueno, creo que estas ciencias espaciales también ven, y relaciones exteriores, en fin, muchas comisiones de trabajo. Entonces, dependiendo de la especialidad o los conocimientos o el interés que tenga algún diputado, los forman en comisiones de trabajo para que comiencen a actuar sobre iniciativas de leyes y modificaciones a leyes, etc. En este caso, entonces, la Cámara turna esta iniciativa de ingresos a su Comisión de Hacienda y el proyecto de presupuesto de ingresos a su Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para que estas comisiones analicen, estudien y elaboren los dictámenes respectivos. Es decir, lo reciben, lo estudian, lo analizan y emiten un dictamen que se someta a la consideración ya del pleno, le llaman pleno de la Asamblea, es decir, todos los diputados juntos, donde ya se aprueba. Entonces son comisiones que ellas hacen el trabajo de talacha operativo, ¿de acuerdo? Durante el mes de diciembre del 94, la Cámara de Diputados recibió el dictamen con sus correspondientes modificaciones o adecuaciones sobre la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 95, lo debate y aprueba para turnarlo a la Cámara de Senadores. Es decir, las comisiones revisaron, analizaron, hacen ajustes o cambios a lo que propone el presidente de la República. Entonces dicen, ya emite su dictamen y lo manda a la Cámara para que se apruebe en materia de ingresos y pasa a la Cámara de Senadores. Durante el mes de diciembre del 94 la Cámara recibe lo correspondiente en materia de egresos, lo debate y aprueba y lo publica en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio que es aplicable para el ejercicio del 95. Recuerden, en materia de egresos únicamente es la Cámara de Diputados quien lo aprueba. Pero el otro todavía nos falta, en materia de ley de ingresos. Durante el mes de diciembre del 94 Cámara de Senadores debate y aprueba el dictamen sobre la iniciativa de ley de ingresos y emite la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 95, que se publica en el Diario Oficial de la Federación con vigencia a partir del 1 de enero del año del 95. Estoy tomando el modelo de la cuenta pública 95. Entonces ya tiene el poder público facultades para cobrar impuestos y para gastar la lana. Viene el ejercicio 95. El sector público federal aplica la Ley de Ingresos de la Federación y ejerce el presupuesto de ingresos de la Federación. Siguiente paso, al año siguiente, ya en 96, durante los primeros 6 días, el presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, presenta a la Cámara de Diputados la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 95. Es decir, tú, diputados, en el año 94 me autorizaste a cobrar estos impuestos y a ejercer sus egresos, te estoy rindiendo cuentas. Tú, diputados representantes del pueblo, te estoy rindiendo cuentas sobre lo que me aprobaste. ¿De acuerdo? A partir del 11 de junio del 96, ya la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda, toma un ejemplar de esta cuenta a la propia Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otro a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la propia Cámara. Es decir, reciben la cuenta, ¿qué vamos a hacer con ella?
entra el proceso de revisión. Y ya vamos a entrar a lo que es auditoría gubernamental. A partir del 12 de junio del 96, la Contraloría Mayor de Hacienda comienza su trabajo de auditoría gubernamental. Aquí empieza. En dos vertientes: revisa y evalúa la información contenida en la cuenta e inicia trabajos de auditoría sobre la información y soporte documental de la cuenta. Este tipo de revisión, la primera es la que se llama revisión de gabinete, es una revisión de los documentos comprobantes, se hace en el escritorio, no sale. Y la segunda es una revisión que sí los auditores salen a campo, a hacer el trabajo en las oficinas, en las dependencias gubernamentales, pues. Entonces comienza el proceso de auditoría en gabinete y luego el proceso de auditoría en campo. En dos vertientes esta Contraloría Mayor de Hacienda la federal. De julio a octubre del año de 96, la Comisión de Presupuesto analiza la cuenta y cita a comparecer a servidores públicos federales para que les aclaren o amplíen la información correspondiente. A más tardar el 10 de noviembre del año de 96, la Contraloría Mayor de Hacienda rinde un informe previo a la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor sobre la evaluación efectuada de la cuenta. Este informe a su vez se integra al que hizo la propia Comisión de Vigilancia. Entonces, ¿qué decir esto? Miren, el 12 de junio empieza su trabajo de auditoría de escritorio de la Contraloría Mayor de Hacienda y entrega el resultado de ese trabajo más tardar el 10 de noviembre. Trabajo de auditoría de escritorio. Durante la primera quincena de noviembre del 96, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública concluye el dictamen sobre la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 95. Y durante la segunda quincena de noviembre o primeros días de diciembre del 96, la misma Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública presenta dictamen ante el Pleno de la Asamblea Legislativa sobre la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al ejercicio 95. En diciembre de 96, el Pleno de la Asamblea debate el dictamen, lo aprueba y da a conocer el resultado mediante decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en enero del 97. Haciendo un resumen, Congreso aprobó a que se cobren unos impuestos, Congreso lo mismo, que se cobren unos impuestos y aprobó que se ejerza un presupuesto de egresos. Se le autoriza al Ejecutivo que lo actúe. El Ejecutivo lo hace, rinde cuentas, las recibe en la Cámara de Diputados, se lo da a su Contraloría Mayor de Hacienda para que revise, emiten su dictamen, emiten su opinión. La tradición histórica de México es que las cuentas, y la tradición histórica entra aquí, se manda a la Cámara, se debate y a final de cuentas se aprueba la cuenta que está rindiendo. La tradición histórica en México es que siempre se han aprobado las cuentas, porque siempre ha sido un partido en el poder. Ahora que hay partidos de diferentes filiaciones, va a estar sabroso. Simplemente con que no están de acuerdo en la forma como gastó el Ejecutivo Federal, va a ser un bronco. Y las leyes, inclusive con diferentes abogados, cuando están en grupos así de abogados, les dejo la tarea que revisen de acuerdo a la legislación qué sucede si la cuenta no se aprueba. Las leyes no están hechas, las leyes en México en esta materia no están hechas para reprobar una cuenta, están hechas para ser aprobadas siempre las cuentas. ¿Qué va a suceder? ¿Quién sabe? Va a ser un parteaguas histórico muy interesante desde el punto de vista técnico, contable y jurídico relacionado con lo contable. Por último, no olvidemos que la Contaduría Mayor de Hacienda inició su trabajo de auditoría de campo en junio de 96. Bien, hasta septiembre de 97, esta Contaduría rinde informe sobre el trabajo de auditoría de campo a la cuenta hecha en el 95. Tú ves las fechas como están muy fuertes. Vamos a extrapolarlo a las fechas actuales. Pensemos en el ejercicio fiscal del año 99. En este año se hace todo el proceso, se aprueba una ley de ingresos,
y el ejercicio de presupuesto 98. Se ejerce en 99. En el 2000 se rinde cuentas y se aprueba la cuenta. Y hasta el 2001, la Contraloría Mayor de Hacienda va a rendir cuentas sobre lo que se hizo en el ejercicio 99, es decir, después de 2 años. Los tiempos también están hechos para los vencedores. Son tiempos, después de 2 años ya se perdió el interés, la oportunidad jurídica. Así están las leyes y ni hablar, tenemos que verlas tal cual. Hasta aquí es el aspecto cuenta pública federal. Insisto, traigo lo relativo a la estatal y a la municipal. El primer problema es que están enfocados hacia el aspecto Estado de México, que es donde yo gravito y tengo la información. Entonces, transmitírselos a ustedes, pues estamos hablando de una legislación que no es aplicable al Estado de Guanajuato y además el tiempo nos consume. Pero de todas maneras la información, como repito, la tienen aquí los maestros a su disposición. Vamos a dar una muy breve referencia a la auditoría gubernamental. Perdón, antes de seguir, ¿alguna pregunta? Sí, maestro. Al principio de su cátedra empezó a hablar de los 4 estados financieros básicos que norman los principios. También nos dijo ahorita que la contabilidad gubernamental está compuesta por los estados financieros. ¿Me podrá decir cuáles son los estados financieros que norman o que componen la cuenta pública, por favor? Con mucho gusto. Es fundamental. Es más, les voy a comentar una cuenta pública físicamente. Fíjense, el fundamental estado financiero es un estado de ingresos y egresos. Es el documento por excelencia. Y en el estado de ingresos y egresos, forzosa y necesariamente por términos de ley, tiene que tener la comparación con el presupuesto. Es el documento por excelencia. Y de ahí dice, por ejemplo, ingresos propios. Y viene un capítulo para los ingresos propios, viene todo el desglose y el análisis y si lograron a las metas, si no las lograron, viene una serie de explicaciones. La cuenta pública, de hecho, pues la federal, no sé, por decir algo, tiene no menos de 1000 páginas y estados financieros básicos es uno nada más principal. Tienen muchos complementarios, pero insisto, todo gira sobre el estado de ingresos y egresos. Y hasta el último se pone, bueno, el Estado de México, por ejemplo, en la cuenta pública federal no he visto estado de situación financiera, fíjense, no hay balance. En el Estado de México sí lo hacen, pero está la cuenta pública, son como 600 páginas y en la página 590 aparece el balance. Al último, porque no interesa el balance. Me explico, todo gira, porque también los legisladores no pueden exigir información sobre el balance, porque el balance no está contemplado, o la estado de posición financiera no está contemplado en la Constitución. Y la Constitución dice, infórmame sobre los ingresos y los egresos. Si dice la Constitución, infórmame sobre ingresos y egresos y la situación financiera del gobierno, ahí entonces sí. Pero de cierta forma se cubre a través de la ley de deuda pública, por ejemplo, que sí hay obligación de informar. Y entonces cuando se contabilizan los pasivos vía estado de posición financiera, pero esa es alusión exclusivamente al concepto de deuda pública, más no situación financiera en su conjunto. ¿Sí? Otra pregunta también, bueno, ahorita nos está hablando de la entidad federal, municipal y estatal, pero también existen algunos organismos descentralizados que forman parte de la entidad gubernamental. Entonces, también nos habla por ahí algunos autores de la contabilidad gubernamental de una contabilidad integral y descentralizada. Entonces, es importante recalcar que también a veces tenemos confusiones en cuanto a cómo llevan a nivel nacional la contabilidad, a un lado que son demasiados los organismos, es más, existe demasiada burocracia. Yo doy clases de contabilidad gubernamental, no aquí en esta escuela, pero sí he tenido un gran problema en cuanto a la información, poca literatura de que pueda encontrar, pero entonces yo tengo un poco de confusiones en cómo lo hacen para desintegrar la información. La verdad es que muchas preguntas son muy objetivas y sí me ayudan mucho para hacerlo. Mire, hay quien habla de contabilidad integral. Es imposible hacer una consolidación de estados financieros de los organismos auxiliares
o el sector paraestatal con la contabilidad del sector central, o sea, la contabilidad del gobierno. Es que me están distrayendo. Platíquenme. Sí, es imposible hacer esa consolidación por las diferentes. Por ejemplo, aquí debe haber una institución que da servicios de salud y puede haber algunas instituciones que dan servicios de orden mercantil. Entonces, para consolidar eso está en chino. Es verdaderamente imposible hacer esa consolidación. Entonces, lo que se maneja es una consolidación entre los ingresos y egresos aprobados en el presupuesto y que ejercen los organismos. Entonces, esos ingresos y egresos tú me aprobaste y lo consolido con mis resultados de operación. Pero ya en una contabilidad desagregada del propio organismo. Pero lo que el organismo tiene obligación de reportar es en función a los ingresos y los egresos que le dieron, cómo los va a incorporar a la contabilidad central. Porque es imposible. Alguna ocasión algún cuate que estaba medio lorenzón quería que hiciéramos una consolidación y es imposible, no podemos mezclar un costo de un servicio hospitalario a una universidad, por ejemplo, que además la bronca de la autonomía no tienen la obligación de rendir cuentas, con organizaciones de tipo cultural, organizaciones de apoyo a la agricultura. Es imposible mezclar eso, no se puede. Entonces el vínculo es cuánto te di y cuánto recibiste vía las disposiciones jurídicas. Y ahí ya lo consigo con la operación global. Es la forma de resolverlo, federal, estatal y municipal. Quiero comentarles que en el Estado de México, por ejemplo, nos costó, en la época que yo estuve, costó mucho trabajo hacer una contabilidad municipal, y para no tener su complicación metimos una contabilidad financiera salpicada con los elementos ahí fue al revés, contabilidad financiera, y la salpico con los elementos de la contabilidad base efectivo para hacer la contabilidad de los municipios. Insisto, contabilidad base de acumulado es la de los municipios y le meto elementos de la base efectivo. Y el gobierno es al revés, el gobierno federal y el gobierno estatal es al revés, base efectivo y le meto elementos de la base acumulada. Pero tenemos que cambiar el criterio porque no nos entendían los muchachos cómo contabilizar por la deformación que tenemos, que no se les da esa orientación técnica para que le encuentren la lógica. Unos broncones entre el contador del ayuntamiento y el tesorero, que el tesorero habitualmente siempre es un político. El contador del ayuntamiento, que ya tiene muchos años, el tesorero, que es un político, y el chavo recién egresado de la escuela, están peleando si deprecian o no deprecian. Yo me escuché de veces peleándose por las depreciaciones. Pero ya con charlas de esta naturaleza, pues ya le encuentran la lógica y se todo el problema. Sí, gracias, maestro, por su pregunta. ¿Alguna pregunta más? Está inspirado, Rafael, ¿eh? Hace un momento nos mencionaba que en la contabilidad gubernamental se observan principios gubernamentales, ¿verdad? Y en una empresa privada observamos lo que son principios de contabilidad. Para hacer auditorías se observan en una empresa privada normas y procedimientos de auditoría. Mi pregunta es si también dentro de la auditoría gubernamental se aplican esos mismos procedimientos o también tienen sus procedimientos específicos o son reglas que ya tiene la Contaduría Mayor de Hacienda. Ahora sí me agarraste, ¿no? No, te agradezco una pregunta, a veces puedo dar una referencia muy interesante. Vamos a empezar. La contabilidad descansa en dos pilares. Son dos pilares fundamentales de la contabilidad. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, que el Instituto le llama normas y procedimientos de auditoría, yo le llamo normas técnicas y procedimientos de auditoría. Porque los procedimientos es la conjunción de técnicas, si no hablamos de técnicas estamos ignorándolos. Entonces, los dos pilares fundamentales de la operación, principios de contabilidad y normas y procedimientos de auditoría, contabilidad financiera. Contabilidad gubernamental. Vamos, veamos cómo hay definición principios de contabilidad gubernamental y se les acabo de explicar. Y en materia de normas, procedimientos y técnicas de auditoría,
En materia de auditoría gubernamental, existen unos emitidos en el año de 1982 y modificados en el año de 1986 por la actual Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal. Existe esta normatividad, que es aplicable para la auditoría que ejerce la Secretaría de Contraloría del Estado, la federal, o también la que tiene aquí en el Estado. Pero ojo, estos principios es un vil fusil de los, perdón, estas normas y procedimientos es un vil fusil de las del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no hay para dónde. Y aluden a los 3 elementos básicos: normas personales, normas de función de trabajo y normas de información, y ya. En materia de auditoría que ejerce la Contraloría Mayor de Hacienda que estamos comentando, no existen normas y procedimientos normativos. Es una grave omisión técnica, no hay. Entonces, quienes ejercen auditoría gubernamental, Poder Legislativo, Contraloría Mayor de Hacienda, lo que lo hizo la lámina, o cuando yo lo hice, tomas un poquito de aquí, de los del Instituto, y un poquito de los de la SECODAM, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Yo investigué, y tengo más información, está puesta en el texto. Existen normas y procedimientos de auditoría emitidos en Estados Unidos por la General Accounting Office. Es el equivalente a la Contraloría Mayor de Hacienda. Y sus normas y procedimientos de auditoría están en 5 sectores. Uno, lo que llaman normas generales. Luego, normas de auditoría financiera. Normas para presentar informes de auditoría financiera. Luego, normas de auditoría operativa y normas para presentar informes de auditoría operativa. Están en Estados Unidos. Y hay otra normatividad de una organización INTOSAI, una organización internacional, que hace una recomendación que está muy hermosa esa normatividad, pero ya ahorita a platicarles ya no se nos va más el tema. Entonces, concretamente, en normas, procedimientos de auditoría en México, en materia gubernamental, están los de la SECODAM, muy fusilados de los del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y normas y procedimientos para Contraloría Mayor de Hacienda no hay, definitivamente, hay que hacerlos. Bien, vamos a ver la auditoría gubernamental y la vamos a entender un poquito si vemos el aspecto histórico. La primera referencia que tenemos de auditoría gubernamental se da en el año 1453. En España, las Cortes Españolas crean un cuerpo revisor para verificar cómo ejerce su gasto el aparato público gubernamental. Es el primer antecedente, como si fuera similar a una Contraloría Mayor de Hacienda. Todas las Cortes Españolas crean el concepto de auditoría gubernamental que revisa las alcabalas, no me acuerdo qué términos tenían en esa época, lo que hoy le llamamos como gravámenes, cómo se cobraban y cómo las gastaba el gobierno, incluyendo a los propios reyes. Ese primer antecedente, Tribunal Mayor de Cuentas de España. Hacia 1524 se dio un suceso muy curioso aquí en México. No sé si ustedes hayan en alguna ocasión escuchado, los reyes de España financiaban las empresas de aventura de los conquistadores a toda América. Entonces la forma que los conquistadores les pagaban a los reyes era mediante una disposición que le llamaron el tributo del quinto real. Esto es, de todo lo que te robes, porque no es otra opción, todo lo que te robes de América, la quinta parte me la das a mí, rey, que te ayude a financiar, y el 80 se lo distribuyen entre ustedes en mérito a sus esfuerzos, a su trabajo tan arduo y tan distinguido que hicieron los españoles aquí en México. Se dio el esquema ese de que ladrón que roba ladrón. Los españoles, al salir de América y llegar a España, antes de llegar al puerto de arribo, hacían una escala técnica y entonces le daban una muy buena rasurada al botín. Lo más fino, lo más caro, lo más preciado salía, y ya cuando llegaban al puerto de arribo español, pues ya le dejaban lo que sobró. Yo creo que no más eran plumas y guajolotes lo que le llevaban a los reyes, ¿no? Recuerdo que esta plática la di hace 3 semanas en la Universidad de las Américas, Puebla, y un maestro dice, no, es que los españoles se quedaron con todo. Por cierto que este amigo, él tiene un doctorado que lo hizo en Bruselas, y le digo, mira, ayúdame tú que puedes tener información. Las joyas más preciadas robadas de América
¿están en España o están en otros países? No, pues yo vi el penacho de Moctezuma en Venecia, y que vi la máscara de Jade en Holanda, y que la máscara fulana, un cuento muy corto. Todas las joyas más preciadas están en otros países europeos, no en España. España sí se quedó con los papeles y tiene mucha historia escrita, pero las joyas no están en España. O sea, esto confirma y dice, pues sí tiene razón. Porque sí, lo más rico de México y de América no está en España, está en otros países, por la rasurada esta. Entonces, crean en México el Tribunal Mayor de Cuentas de la Nueva España, que su objetivo fundamental es vigilar que no les dieran baje a los reyes en la repartición del botín. Entonces, en Veracruz, por ejemplo, se inventa un fulano este amigo le llaman veedor. Este cuate veía que el botín, al estar listo para ser subido al barco, se separara ya un espacio para el tributo del Quinto Real para los reyes, y el 80% ya quedaba en el resto del barco, y una piqueta de soldados iba cuidando que no se robaran la parte de lo que ya se habían robado ellos, los anteriores. ¿Me explico? Entonces nace la Auditoría Gubernamental de México precisamente para cuidar la proporción que les tocaba a los reyes de España en el botín. Luego esta figura del Tribunal Mayor de Cuentas comienza a asimilarse a esquemas como los que había en España. Y luego se juntaba ese Tribunal Mayor de Cuentas de la Nueva España con el Tribunal de la, entre comillas, Santa Inquisición, que zarandeada le daban a los pobres ancestros, ¿no? Por un lado, por la coacción del Estado, y por otro lado, si no te purificas con tu 10% te vas a morir. ¿Cómo les llaman? Los excomulgan si no se purificaban con el 10%. Se acaba el asunto este. Ustedes recuerdan, en 1810 se inicia la gesta de independencia. La independencia se consuma en 1821 con don Agustín de Iturbide, que aunque no les gusta mucho, es una realidad. Agustín de Iturbide consuma la independencia, y hacia 1824 México entra en un esquema ya de organización sociopolítica, por cierto, prácticamente tomada de los Estados Unidos de Norteamérica. Nace con 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, como lo tenemos actual. Se olvida el concepto de tribunales y de cortes y todo ese estilo, tipo norteamericano. Y el 16 de noviembre de 1824 surge la primer constitución federativa, así llamada, de los Estados Unidos mexicanos. 16 de noviembre de 1824, donde en esa disposición crea la Contraloría Mayor de Hacienda como un órgano para vigilar el ejercicio de los ingresos y los egresos a vigilar por parte del Poder Legislativo. 1824. Pero aquí hay un detalle curioso. El 6 de agosto de 1824, 602 días antes que a nivel federal, en el Estado de México se crea la Contaduría General de Glosa del Estado de México. Es decir, el Estado de México creó primero este órgano técnico que a nivel federal. Y hasta la fecha sigue prevaleciendo con el nombre ese de Contaduría General de Glosa. Esta Contaduría General de Glosa, repito, data del año de 1824, 6 de agosto, y es la más antigua en el continente americano. No, pues es un privilegio que guarda el Estado de México en este caso, la más antigua. Entonces, esta Contraloría Mayor de Hacienda, repito, sirve para hacer auditoría por cuenta y orden de los diputados en materia de revisar si se aplicaron bien las leyes de ingresos y si se ejerció el presupuesto correctamente. Es la función de la Contraloría Mayor de Hacienda a través de diputados. Ya vamos a terminar. En 1857 se consolida el espíritu de creación de la Contaduría, es decir, con la segunda Constitución Federal. Hacia 1917 se vuelve a ratificar el concepto de la Contaduría Mayor de Hacienda, y además se crea un departamento de Contraloría dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Es hasta 1917 cuando aparece ya la auditoría gubernamental a través de lo que se llama Contraloría. Esto nos da que históricamente, comento esto porque todo el mundo cree que la auditoría gubernamental es Secretaría de la Contraloría, y no es cierto. La auditoría gubernamental es
Cámara de Diputados a través del Secretaría Mayor de Hacienda y Secretaría de la Contraloría. Y tiene más peso jurídico la Contraloría Mayor de Hacienda porque es un mandato constitucional y un peso histórico porque data de 1824. En 1982 se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Este nombre, este esquema de esta creación se adopta en los estados y en los municipios que crean las Contralorías. Yo estoy seguro que aquí por el 83-84 cuando haber nacido la Contraloría del Estado de Guanajuato. El Estado de México nació en el mismo 82. Todo el mundo entre los 82 y 83 crean sus Contralorías y también los municipios. Hacia 1995 cambia el nombre de Secretaría de Contraloría General de la Federación a la actual Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Le cambian el nombre y además le asignan a la Contraloría controlar el patrimonio inmobiliario de propiedad del Poder Ejecutivo Federal. Y ahorita es un punto que está muy caliente y se los dejo para referencia a ustedes. En noviembre del 95, el presidente de la República presentó una iniciativa de ley para cambiar o sustituir la antigua Contaduría Mayor de Hacienda y crear un órgano que se llame Auditoría Superior de la Federación, con mayores atribuciones jurídicas y con otra connotación política. Es uno de los grandes pasos, como había tenido como en feria el presidente Zedillo, en materia de democratización. Porque ahora, ¿qué se trata? Que la Contraloría Mayor de Hacienda pues, ha sido un instrumento que ha estado al servicio de un partido en el poder, y una Auditoría Superior de la Federación deja de estar al servicio de un partido en el poder y tiene que estar al servicio de todo un Congreso en su conjunto. Hay que estar interesante porque este tema ya está viviéndose, actualmente está muy caliente, valga la expresión, pero es un tema muy caliente en el Congreso Federal, ese tema de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí les recomiendo lo tengan presente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de chisme, porque serán unos agarrones rete sabrosos, ¿sí? Ya para concluir y no serles muy cansado y terminar en el tiempo que tenemos programado, el concepto. La autoridad gubernamental nació y se ha desarrollado como una necesidad más de vigilar el ejercicio de la actividad pública por medio de órganos de control expresa y formalmente establecidos para el efecto. Se ejercen dos vertientes fundamentales. Todo esto, muchachos, ya lo comenté, lo estoy ratificando. Uno, a través de órganos técnicos de apoyo a las legislaturas. Como ejemplo de eso se tiene la Contraloría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Gobierno Federal y a las Contralorías Mayores o de glosa de los poderes legislativos. Este enfoque se aplica desde un punto de vista externo. Es decir, la auditoría gubernamental que ejercen las Contralorías Mayores de Hacienda es una auditoría externa. Es algo similar a la auditoría de estados financieros que ejercen los contadores públicos independientes cuando llegan a revisar los estados financieros de sus clientes. Es un enfoque externo. Y la segunda vertiente es a través de grupos de auditoría de control integrados a la organización a vigilar, a controlar. Como ejemplo de esto tiene la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal, a las Secretarías de la Contraloría de los Gobiernos Estatales y a las Contralorías Municipales. Este enfoque se aplica desde un punto de vista interno. La auditoría gubernamental de las Contralorías es desde un punto de vista interno porque no las gravita hacia su propio campo. Por último, el objetivo de la auditoría gubernamental. Revisión de aspectos administrativos, operacionales y financieros en las dependencias y entidades públicas, así como resultado de programas bajo su encargo y cumplimiento de disposiciones legales que marcan sus responsabilidades, funciones y actividades. Tengo mucho material, este material inclusive está diseñado para 6 horas. Primero, ni ustedes las aguantan ni yo tampoco, ¿no? Porque no estamos organizados para ese esquema, estamos organizados por un esquema que debe concluir exactamente a la hora que lo planteamos. Si alguien tiene alguna pregunta, nos quedan 5 minutitos para terminar en punto del tiempo que nos establecimos en obvio de hacer esto lo más cómodo y ligero que sea posible. ¿Alguien una pregunta epilogar que quiera encerrar o que quiera hacer una participación? Con todo gusto es bienvenida. Bien, yo quisiera hacer un punto de reflexión y pedirle su opinión profesional, maestro Santillana. En torno a las auditorías gubernamentales, la participación del contador público en la revisión de lo que es cuenta pública y lo que es información contable del gobierno, la participación del control público es esencial. La ética profesional en cuanto a
observar el código de ética profesional en la participación de las auditorías, el alcance. Sabemos que en muchos de los gobiernos, tanto municipal, estatal como gubernamental, encontramos situaciones comúnmente fraudulentas. Existe el problema de corrupción, sabemos, no podemos ocultarlo. Existen situaciones en donde el control público tiene la necesidad de aplicar en sentido estricto todos los principios de su formación como profesional, en donde reflejen esas diferencias, su opinión acerca de esta problemática. Por otro lado, lo que es los boletines que observan la situación fraudulenta, que contempla también la comisión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Quisiera que me diera su reflexión acerca de este punto, maestro. Muy amable, maestro, y una pregunta muy reflexiva, muy interesante, muy importante. Quiero empezar con la segunda, fíjese. El instituto, perdón la expresión, no se mete en broncas. Y tiene por ahí unas disposiciones que dicen que el objetivo de la auditoría de estados financieros es no descubrir ni detectar errores ni irregularidades. Y por tanto, no nos vamos hacia ese camino y por esa la libra, muy fácil. Así, y está. Y cualquier bronca que hay, con eso me cubro. Es un problema muy severo porque en Estados Unidos dicen ni maíz. No revisaste y no revisaste bien, no hiciste tu trabajo correctamente, hay demandas. Estamos en México y no sucede. Desde el punto de vista de la auditoría, tiene toda la razón del mundo. Uno como auditor encuentra muchas cosas. Entonces hay un juego de reflexiones que tiene uno que hacer. Por ejemplo, vamos, y todo descansa en la aplicación del Código de Ética Profesional. Tiene uno la información y no se imaginan cómo andan sopiloteando los reporteros. Hijo, pero una cosa, una presión, porque ya los reporteros intuyen, nos les pasan el chisme de que hay un problema severo. Entonces, primero, y el código de Ética Profesional nos da la respuesta a su cuestionamiento: secreto profesional. No puedo dar información a nadie que no sea quien contrató mis servicios o una autoridad legalmente instituida que me lo solicite el Ministerio Público o un proceso judicial. Segundo, lealtad hacia quien patrocina sus servicios, hacia mi patrón. Yo tengo un patrón, que ese patrón, yo quiero aclarar, ni soy PRI, ni soy PAN, ni soy PRD, a Dios gracias, vivo feliz. Y me permite expresar juicios de tipo genérico y ser imparcial sobre todo mis apreciaciones. A Dios gracias, no milito en ningún partido, pero evidentemente yo trabajé bajo un partido o la gente que era el partido del PRI. Entonces ellos me contratan, ellos me pagan, en términos de ley además, ellos son mis patrones, los informes se los brindo a ellos, no a los periodistas, ni a mis cuates, ni en las clases lo ando divulgando porque es muy delicado. Si no divulgo la información, el secreto profesional que yo tengo, estoy violando mi código. Reporto al de arriba, porque me pagan por trabajar e informar. Y valga la expresión, lo que hagan o dejen de hacer es su bronca. Yo ya cumplí con mi trabajo. Es difícil porque luego dicen, que tapadera, que alcahuete, que los cobres. Momento, a mí me pagan por hacer un trabajo e informar. Si los de arriba no quieren hacer nada, ya no es mi problema. ¿Me explico? Y todo fue simplemente analizando, reflexionando y apegándose a las disposiciones del Código de Ética. Es el que me dio la pauta. Y me deja mi conciencia en paz. Si lo hicieron o no lo hicieron, algunas veces actuaron, algunas veces no, algunas veces se metieron más a fondo, algunas veces se pidió otro tipo de apoyos, pero ya es como yo digo, a mí me pagan por hacer un trabajo y ellos les pagan por hacer otro. Yo, el trabajo porque me pagan es informar, ya cubrí mi cuota de corresponsabilidad en función a lo que trabajo y ahí quedo. No sé si les satisfaga la respuesta, maestro. Esa es la lógica que debemos actuar. Y la revista del Código de Ética. Pegándonos él, estamos cubiertos de todas. Maestra. Contador Santillana, referente a lo que decía de la iniciativa que se está gestando ahorita para sustituir la Contraloría Mayor de Hacienda. Perdón, el término es muy importante. No hablemos sustituir, reemplazar. Ok. Entonces, mi duda es, si se va a reemplazar la Contraloría por la Auditoría Superior de la Federación, quiere decir que entonces ya esta Auditoría Superior de la Federación va a hacer ya las funciones que hace ahorita en la actualidad la Contraloría Mayor de Hacienda. Es decir, ¿esta va a desaparecer totalmente o esta auditoría va a ser anexa? El reemplazo.
sale todo el aparato administrativo de la contaduría se adscribiría al nuevo órgano. Miren, la clave, si quieren se las comento muy rápidamente. Todo esto tiene dos enfoques, de orden jurídico y otro de orden político. Voy al segundo, el de orden político, que PAN y PRD dicen, ya párale, toda la vida has mangoneado esa contaduría, ya quiero yo tener participación. Pero como ya hay que romper con esa costumbre, entonces vamos a cambiarle de nombre. Entonces va a ser ahora Autoridad Superior de la Federación y vamos a concurrir, no más PRI, PAN y PRD, sino PT y el Verde Ecologista, que son los cinco fuertes. Es el orden político. Eso, que se maten, de veras, a mí a veces hasta me causa malestar los chismorreos y las cosas tan... Baja mucho el nivel, parecen comadres en los congresos, o si hubieran una verdulería las formas tan suaves y corrientes, como se manejan unos temas tan... Lo que más me interesa y que es digno de comentarles es el aspecto jurídico. Y eso en cierta forma tiene que ver con la pregunta que el maestro me hizo. Les voy a comentar rápidamente, cuando se detecta una irregularidad, ¿qué se hace? A la legislación como está ahorita. Supongamos que el irregular es de 100 pesos. Hablo en términos genéricos porque es enredadísimo el proceso jurídico este. Es una irregularidad de 100 pesos. Se le cita en garantía de audiencia al presunto infractor. Ojo con esto. Aunque tengamos todos los elementos para ver que es un cuate, que es un ratón, bueno, parece canguro de lo grandote de ratón, no podemos calificarlo. Si yo lo califico de que defraudó, me puede demandar, porque el único que puede decir defraudaste es el juez. Ojo, entonces siempre hay que ser muy cuidadoso, es el presunto. Es el presunto. Y el que lo va a calificar es el juez. Yo no tengo facultades para calificar, decirle ratero, aunque tenga las evidencias. Lo digo, me la volteo. Las garantías individuales se ha buscado mucho en México de ellas. Porque estoy, ¿cómo dicen? Dañando su imagen. Vamos a poner este amigo, el presunto. Hay una irregularidad de 100 pesos, se le da garantía de audiencia y se le da un plazo en términos de ley que va de 15 a 45 días para que aclare. Supongamos que aclara 20. Queda un neto de 80. Sobre ese 80 se elabora un documento que se llama pliego preventivo de responsabilidades. Se le vuelve a citar, se le vuelve a dar su garantía, se le vuelve a dar su tiempo. Y supongamos que aclara 20. Queda un neto de 60. Se fija un pliego definitivo de responsabilidades. Y vale, no es otra etapa de que tiene chance de declarar y justificar. Y digamos que aclara pliego definitivo y entra un proceso resarcitorio. Es decir, devolver lo que se robó. Tiene otro chance, se le vuelve a citar su pliego definitivo y su resarcitorio, y digamos que aclara otros 20, queda 40. En términos de leyes de amparo y jurisprudencia en materia que amplía las garantías individuales, tiene derecho al recurso de revocación. Y en ese recurso de revocación este amigo aclara otros 20. Y ya le quedan 20 definitivos. Bueno, pues todavía tiene chance de...